Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 3 de la materia Derecho Civil 1, de la unidad 2, otras concepciones históricas del derecho civil. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo va a ser que el mismo estudiante pueda analizar los principales sistemas contemporáneos del derecho civil para poder comprender tanto su influencia, así como su constancia y por ende su relación con el derecho civil actual y vigente en nuestro país, especialmente a la luz de su codificación, evolución y aplicación práctica en nuestra realidad jurídica actual de nuestro país. De esta forma, iremos estudiando poco a poco cuál fue su desarrollo y su función, es decir, en los diferentes sistemas jurídicos contemporáneos del mundo, revisando sus principales características, estructuras y fundamentos con el propósito de poder compararlos con el sistema, por ejemplo, romano y positivista que rige actualmente nuestro derecho civil vigente en nuestro país. Ahora bien, aclarando esto, vamos a empezar analizando qué es esto de los sistemas contemporáneos del derecho civil. Cuando nosotros hablamos de los sistemas contemporáneos del derecho civil, básicamente van a ser las formas diferentes que tiene cada país en nuestro mundo de poder organizar, interpretar y aplicar sus diferentes normas civiles. Es decir, algo muy interesante que iremos analizando y apreciando a lo largo de esta cápsula es que no es el mismo derecho civil que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, México, que por ejemplo se tiene en Estados Unidos de Norteamérica y así sucesivamente. Cada país, de cierta forma, tiene su propia naturaleza e interpretación del derecho civil, lo cual es sumamente interesante. Sin embargo, también hay países que justamente comparten ciertas características al momento de tanto crear e interpretar y por ende aplicar su derecho civil, algo que vamos a ir poco a poco analizando a lo largo de esta cápsula. Ahora bien, vamos a empezar con el sistema más común en el mundo, el sistema romano germánico. Este sistema básicamente combina lo que es el derecho romano, pero sin embargo también combina lo que es el derecho, en este caso el Código Napoleónico de 1804, es decir, el derecho francés junto con el Código Civil, derecho alemán civil de 1900. Es decir, básicamente es la combinación del derecho romano con el derecho francés y el derecho alemán civil. De hecho, algo interesante es que actualmente en nuestro país, México, regularmente, así que en la mayoría de los aspectos, en cuanto a materia civil, sigue teniendo este tipo de características, es decir, continúa con este tipo de sistema tradicional. Por lo tanto, nuestro sistema jurídico mexicano en materia civil tiene mucha influencia del sistema romano germánico. Tanto es así que una característica principal de este sistema romano germánico es básicamente que el juez nunca va a crear nueva legislación, sino simplemente la va a interpretar y va a administrar justicia. Algo que obviamente con sus propias modificaciones y obviamente sus propias características aún sigue siendo vigente en nuestro sistema jurídico contemporáneo en materia civil. Es decir, fue tan importante, tan maravilloso este sistema romano-germánico que aún en día, a pesar de que ha pasado el tiempo, aún sigue estando vigente en nuestro país, obviamente con sus propias características y sus propias modificaciones. Sin embargo, a grandes rasgos, nuestro sistema jurídico mexicano tiene mucha influencia del sistema romano-germánico y de igual forma también de la corriente del positivismo. Recordemos que el positivismo es la corriente que nos establece que se tiene que respetar la legislación vigente en nuestro país. Tanto es así que, por ejemplo, lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 133 constitucional, que emana el principio de supremacía constitucional, nos establece que esta Constitución Política se tiene que respetar y, por ende, lo establecido en ella, punto final. Es decir, si se dan cuenta, nuestro sistema jurídico está muy, pero muy relacionado con lo que es el positivismo, pero también, de cierta forma, respetando lo que es el sistema romano-germánico, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, como les había comentado, a pesar de que, por ejemplo, en nuestro país tenemos este sistema románico-germánico, no obstante, no en todos los países se interpreta de la misma forma a lo que es el derecho civil.
Por ejemplo, vamos a encontrar otro sistema que también es bastante interesante, conocido como el sistema de Common Law. Es decir, este principal sistema vamos a encontrarlo eh, principalmente en Inglaterra, ya que nació ahí, pero también vamos a encontrarlo en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, en Australia, principalmente vamos a encontrar este tipo de sistema. No obstante, algo interesante y la forma en la cual lo podemos diferenciar es que, por ejemplo, el sistema romano germánico, básicamente su fundamento es la legislación. Sin embargo, aquí lo interesante del sistema del common law es que, por ejemplo, si hay una sentencia relevante, esta sentencia relevante es un caso concreto, se convierte en una regla obligatoria para casos futuros. Eso es algo muy interesante que está muy emanado relacionado con ese sistema conocido como el sistema de common law. Y de igual forma también. Es decir, los códigos existentes de este sistema no son como tal el centro del sistema jurídico, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, sino simplemente también se consideran los precedentes jurídicos, algo muy característico de este tipo de sistema. No obstante, ¿por qué es importante conocer cada uno de estos sistemas? Porque de esta forma nos damos a conocer, y en este caso damos conocimiento, de cómo cada país interpreta el mismo derecho civil. Es decir, no solamente tenemos una visión, por ejemplo, nacional en nuestro país, sino de esta forma damos una visión internacional. Vemos el panorama totalmente completo. Y de igual forma también podemos optar por utilizar las mejores versiones, en ese caso, procurando que, por ejemplo, una característica interesante de aquí del sistema de Common Law son los precedentes jurídicos. Algo parecido como por ejemplo lo que se dicta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento que emite jurisprudencia al respecto. Si se dan cuenta, siempre hay una característica que se puede rescatar de cada sistema y de esta forma, al momento en que tenemos conocimiento de otros sistemas, podemos reforzar lo que es el Estado de Derecho directamente o mejorar el sistema jurídico de nuestro país. Sin embargo, no solamente vamos a encontrar este sistema de common law, también vamos a encontrar lo que es el sistema mixto o híbrido. Este básicamente va a mezclar ambos sistemas, el sistema romano-germánico y el sistema de common law. Hay algunos países que lo utilizan, principalmente vamos a encontrar lo que es Canadá en Quebec, en Estados Unidos de Norteamérica en Luisiana, en Sudáfrica, en Filipinas. Ahora bien, aparte de este sistema que también es bastante interesante, vamos a encontrar lo que fue el sistema socialista, la famosa Unión Soviética. Aquí es interesante porque básicamente aquí como tal no priorizaban el beneficio individual, sino aquí así que lo que les interesaba era el beneficio de la colectividad, es decir, protegían directamente los bienes sociales. Sin embargo, aquí lo interesante es que, por ejemplo, conceptos jurídicos como la propiedad privada como tal no se manejaban en este sistema socialista, sino simplemente se velaba por un control social, es decir, un beneficio de toda la colectividad. Y de igual forma también, de esta forma, el gobierno es el que planificaba justamente la economía, pero de una forma totalmente social. Y de igual forma también, y por ende, controlaban los contratos para evitar cualquier tipo de desigualdad dentro de la sociedad. Es decir, básicamente lo que es el sistema socialista procura lo que es el beneficio de la colectividad para que cada individuo de igual forma tuviera un cierto rango parecido. Es decir, que totalmente se vea lo que es un control totalmente social. Ahora bien, hay algunos países que, por ejemplo, utilizaban este sistema socialista, por ejemplo, y que actualmente lo siguen utilizando. Corea del Norte, Vietnam o China. Básicamente su sistema jurídico tiene muy arraigado este sistema socialista. Obviamente es una gran diferencia al que tenemos nosotros los mexicanos. En este caso, recuerden que el sistema que tenemos actualmente en nuestro país es el sistema germánico romano. Igual, obviamente, tiene muchos tintes positivistas. No obstante, aquí dentro de nuestro país, como tal, tanto en los códigos civiles locales o federales, predomina mucho lo que es la propiedad privada, un concepto jurídico que justamente se manejaba en el derecho romano. Sin embargo, en los sistemas socialistas como tal, no existe la propiedad privada, sino simplemente lo que es el beneficio totalmente social, lo cual obviamente es una gran diferencia. Ahora bien, aparte de que vamos a encontrar lo que es el sistema
socialista, también vamos a encontrar el sistema islámico o conocido o Sharia. Sin embargo, este sistema es bastante peculiar e interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, antes de la conquista española en 1521 en nuestro país, el derecho maya, el derecho azteca, mexica, entre otros, tenían muy relacionado lo que es la religión, es decir, el derecho canónico de los dioses para que su sistema funcionara adecuadamente. Recordemos que, por ejemplo, en la cultura maya, en la cultura mexica, había delitos que no solamente ofendían a la víctima y a la sociedad, sino ofendían directamente a los dioses. Por lo tanto, necesitaban restablecer lo que es la armonía cósmica. Sin embargo, esos sistemas, obviamente, ya se quedaron en el pasado, en desuso, y obviamente a través de varias constituciones, en este caso la independencia de nuestro país, la Revolución Mexicana, a través de varios tipos de constituciones, las reformas promovidas, por ejemplo, por el expresidente Benito Juárez, se separó lo que es la religión con lo que es el gobierno. Es decir, actualmente, por ejemplo, el artículo tercero constitucional de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos nos establece que, por ejemplo, la educación tiene que ser totalmente laica y gratuita. En este sentido, laica de que la religión no puede interferir directamente con la educación. No obstante, a pesar de que así lo manejamos en nuestro país actualmente, porque recordemos que la Constitución de 1907 también lo establece y está vigente en nuestro país y es la máxima legislación suprema en nuestro sistema jurídico, hay países que no lo ven tal cual. Es decir, por ejemplo, el sistema islámico básicamente basa todo su sistema jurídico en textos religiosos, como por ejemplo el Corán, la Sunna, la Iyama, la Quillas, etcétera. Tanto es así que, por ejemplo, figuras jurídicas muy interesantes como por ejemplo el matrimonio, el divorcio, la guardia y la custodia, la herencia, el comportamiento social, está basado directamente en su religión. Aspectos que, por ejemplo, en nuestro país logramos hacer su distinción, su separación. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de las reformas establecidas por nuestro expresidente Benito Juárez, tenía mucho control social directamente en la religión, en este caso la Iglesia Católica. Tanto es así que esta Iglesia Católica regulaba aspectos esenciales de la misma sociedad, por ejemplo, el matrimonio, la educación, la regulación de los cementerios, etcétera. Figuras que actualmente, en base a nuestra nueva Constitución de 1907, cambió todo el panorama. Es decir, estas figuras jurídicas que posiblemente los vemos como algo normal que lo maneja directamente el gobierno, tanto es así que, por ejemplo, tanto el Código Civil de cada entidad federativa como el Código Civil Federal y la Constitución establecen cómo se tienen que interpretar estas figuras jurídicas y tienen que estar reguladas por nuestros mismos legislaciones, nuestros códigos manejados e interpretados por el mismo gobierno. Aquí en el sistema islámico no es así, es manejado directamente en base a la misma religión. Es decir, en este aspecto, en este sistema islámico como tal, aún no se ha hecho o se ha respetado lo que es la separación de la religión con lo que es el derecho. De esta forma también, al momento en que ellos basan todo su sistema jurídico en su religión, de cierta forma también refuerzan lo que son los principios morales y espirituales. Es decir, no todo es malo, simplemente que ellos basan todo su sistema jurídico, todas sus reglas, normas, legislaciones en lo que es su principal religión, que en este caso su principal libro de su respectiva religión es el Corán, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, aparte de este de hecho y de este sistema islámico que vamos a encontrar, también tenemos lo que es el sistema consuetudinario o de hecho consuetudinario. Este sistema nos da una interpretación bastante interesante. ¿Por qué? Porque va a interpretar al derecho civil pues, en base a los usos, costumbres y tradiciones. Es decir, recordemos que, por ejemplo, en nuestro país, al momento que hablamos sobre el derecho maya, el derecho mexica o el derecho azteca, recordemos que regularmente a una característica muy esencial que tenían era que era un sistema muy constitucionario, es decir, que básicamente se basaban en usos, costumbres y tradiciones que iban heredando a sus familiares, es decir, a sus herederos de forma oral. Es decir, si yo tenía una determinada práctica,
por realizar en una costumbre, esa costumbre yo se la transmito a mi siguiente generación y así sucesivamente. Algo muy característico del sistema constitucionario. Y tanto fue así que de hecho aún sigue presente en nuestro sistema jurídico contemporáneo. Es decir, si ustedes se van directamente a su artículo segundo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, vigente en nuestro país, algo interesante es que en ese artículo segundo se respeta lo que son los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Pero aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué? Si bien es cierto, ese artículo segundo constitucional establece que yo te tengo que respetar tus usos y costumbres, por ejemplo, tu costumbre de celebrar alguna práctica social, alguna práctica religiosa, pero siempre y cuando no se contrapongan con lo establecido en la misma Constitución. De esta forma, respetando lo que es la supremacía constitucional, artículo 133 constitucional. Sin embargo, ¿cuál sería el efecto práctico? Un ejemplo muy común. En este caso, imaginemos que de repente hay una señorita, una señora que pertenece a una comunidad indígena. Imaginemos que en esa comunidad indígena X está permitido castigar en base a tortura a cualquier tipo de persona que posiblemente violente o en este caso viole alguna costumbre de esa comunidad. Perfecto. Sin embargo, imaginemos que nosotros vamos como turistas y somos presentes, presenciamos dicha actuación, podemos solicitar a la autoridad, en este caso un policía, que auxilie a esta persona. Y el policía, conforme al artículo primero constitucional, el cual establece que todas las autoridades tienen que proteger, promover y respetar los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales, y en relación al artículo 133 constitucional, de supremacía constitucional, el policía tiene que proteger, en este caso, el bien jurídico tutelado de la vida de esta persona, a pesar de que integre este sector, esta comunidad indígena, y a pesar de lo que establece el artículo segundo constitucional. Es decir, sí te voy a respetar tus costumbres, pero siempre y cuando no violentes algún derecho humano establecido en la Constitución. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es la máxima legislación en nuestro país. Ahora bien, aquí también lo interesante, y como se habrán dado cuenta, es esta tendencia global del derecho civil. Es decir, como hemos visto, cada sistema interpreta de diferente forma lo que es el derecho civil. No solamente hay una perspectiva, un enfoque cuadrado. Cada país adoptó su propio sistema, en este caso del derecho civil. Ahora bien, algo también muy interesante a nivel global y contemporáneo es que podemos ver y apreciar que el derecho civil va evolucionando. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, el derecho tiene que ir evolucionando para resolver las necesidades de la misma sociedad. En este caso, el derecho civil ha ido evolucionando para estar en armonía, como un ejemplo, como tratados internacionales, con derechos humanos internacionales, y de forma también fortaleciendo y protegiendo lo que son derechos humanos de todos los ciudadanos de un país, por ejemplo. Pero eso es gracias al derecho civil que va evolucionando poco a poco. Y de igual forma también se va adaptando al nuevo contexto, tanto social, económico, político, etcétera. Tanto es así que, por ejemplo, con la nueva innovación de las nuevas inteligencias artificiales, con las nuevas tecnologías, también el derecho civil se tiene que ir adaptando para poder regular estos aspectos, o en este caso, auxiliarse de las nuevas tecnologías para poder administrar justicia de una forma más rápido y más eficiente. Es decir, lo que sí vamos a ver cada día, cada mes, cada año, cada siglo, a lo largo de la historia, es que el derecho siempre va evolucionando, nunca se queda totalmente estático. Tanto es así que, por ejemplo, un ejemplo en nuestro país, la reforma de derechos humanos del 2011. Esta reforma modificó todo nuestro sistema jurídico en el efecto de que, por ejemplo, la Constitución en la cual se establecen nuestros derechos humanos, desde el artículo primero hasta el artículo 29 constitucional, las cuales se tiene que respetar en todo nuestro país, se cambió en el sentido de que, por ejemplo, gracias a esta reforma de derechos humanos, el artículo primero constitucional ya no solamente menciona que la autoridad tiene que proteger mis derechos humanos establecidos en la Constitución, sino también tiene que proteger mis derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, siempre y cuando esto no violente lo establecido en la Constitución. De esta forma, garantizamos que no se violente lo establecido en el artículo 133 constitucional en el concepto de la supremacía constitucional y dando pauta también a la famosa control de convencionalidad. Es decir, tú como autoridad, ya sea policía municipal, estatal, ministerio público, juez, etcétera,
puedes aplicar un control de convencionalidad en el sentido de que, por ejemplo, imaginemos que hipotéticamente no se respeta o no se contempla un derecho humano establecido en la Constitución. Perfecto, pero posiblemente sí está establecido en algún tratado internacional el cual es el Estado mexicano haya ratificado. En ese sentido, tú como autoridad puedes aplicar ese tratado internacional para el beneficio del ciudadano, del gobernado, para darle una protección más amplia, pero siempre y cuando no se contraponga con lo establecido en la Constitución. Es un claro ejemplo, como por ejemplo esta reforma de 2011, vemos que va evolucionando el derecho y se va adaptando. Lo mismo pasa con el derecho civil, va evolucionando y se va adaptando con las nuevas tendencias y las nuevas necesidades de la misma sociedad y respetando, en este caso, cada sistema conforme interpreta al derecho civil, lo cual es bastante interesante porque pasamos de un panorama nacional cuadrado a un panorama totalmente internacional y bastante interesante. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.